Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Bien, voy a dar los versículos conforme voy avanzando, pero quiero introducir diciendo que en los planes de Dios siempre estuvo el propósito de no solamente salvarnos personalmente, sino salvarnos juntamente con nuestra familia. Lo que quiero decir con esto es que en estos últimos años, podemos decir, y escuché a un misionero hablando acerca de los niños que han sido muy descuidados y que casi durante 100 años no ha habido temas, ni congresos, ni conferencias para niños. Y eso es preocupante. La pregunta es, ¿qué generación estamos dejando hoy en día para la humanidad? Muchas veces nos hemos preocupado solamente en darles la parte económica, ¿no? Que no les falte una buena vestimenta, que no les falte un buen colegio, que no les falte una buena casa, pero ¿qué es de la parte espiritual? Nuestros niños están caminando tan solos que a veces los mismos miembros en las congregaciones no se han preocupado casi por ellos. En todo esto tenemos que pensar de que quizás directamente la Biblia no nos habla de levantar un altar en nuestros hogares, pero tenemos a hombres como ejemplos que si no hubiera sido porque levantaron altares en sus hogares, ellos se hubieran olvidado de Dios y también sus generaciones no hubieran recordado lo que Dios ha hecho con ellos. Por lo tanto, yo quiero tocar esta parte pensando en de que nuestros niños están corriendo un peligro en todos estos tiempos. Nos ha tocado vivir momentos difíciles en donde ya las congregaciones, el templo no es suficiente para poder enseñar a nuestros niños. Ni siquiera la escuela dominical que muchas veces nosotros tratamos de que nuestros niños vayan, asistan. Por lo tanto, nuestros niños necesitan algo más. Y es que en nuestros hogares podamos levantar altares. Y los altares nos van a ayudar de mucho. Nos van a ayudar a acordarnos de Dios. Nos van a ayudar para poder orar y adorar a nuestro Dios. Si nuestros niños no ven en todo esto, todo lo que hacemos, entonces ellos están en un peligro de perder la parte espiritual. Nos quejamos tanto de que de repente tenemos malos gobernantes, tenemos malas autoridades, tenemos en diferentes instituciones algo que nos llama la atención, pero ¿qué hemos hecho como cristianos? ¿Qué estamos enseñándoles de los valores en medio de esta sociedad? Si toda la educación comienza por casa. Lo que queremos ver en estos momentos, la palabra del Señor, en donde nos dice de que Noé también fue llamado no solamente para salvarse él y su esposa, sino también incluyó a toda su casa. Y en el Antiguo Testamento, cuando encontramos la palabra casa, se refiere a familia. En Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Luego también encontramos las mismas palabras cuando Dios le promete a Abraham, a Isaac y a Jacob que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, el interés de nuestro Dios es bendecir a todas las familias. Cuando Dios liberó a Israel y el faraón les dijo de que vayan a adorar a su Dios, y quizás faraón solamente quiso que vayan unos cuantos, especialmente los adultos, pero Moisés no permitió eso. Moisés dijo: hemos de ir con nuestros niños
y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. También vemos al carcelero de Filipos. Él había sido el primero en creer y a través de él fue salvada toda su casa. Por lo tanto, en la palabra del Señor vemos de que nuestros hijos están involucrados aquí en la salvación. Entonces vemos de que no solamente es para los adultos todo lo que Dios nos ofrece, las bendiciones. Nuestros hijos tienen tanta importancia en el camino del Señor. Pero lamentablemente es que nos hemos descuidado, ¿verdad? Nos hemos descuidado, pero aquí tenemos la palabra y yo creo que tenemos que empezar a levantar altares en nuestros hogares. Aunque no debe extrañarnos el hecho de que algunos que crecieron en el seno de un hogar cristiano hoy están extraviados, miren, por causa de que no encontraron en sus padres la evidencia del carácter y santidad de Cristo. Hay muchos cristianos que solamente los vemos en los hogares tan solos, el papá, la mamá, pero no están los hijos. Nos enseñaron quizás en las décadas del 60, 70, 80, nos dijeron especialmente a los pastores y a los líderes que primeramente era Dios, luego la iglesia y en tercer lugar quedaba la familia. Pero cuando recurrimos a la palabra de Dios, vamos a ver que las cosas cambian. Primero es Dios, luego la familia y la iglesia en tercer lugar. En estos últimos tiempos podemos ver a hijos de líderes, a hijos de cristianos, no están en las congregaciones. Y si es que hay hijos que están en las congregaciones, pero no están comprometidos con la obra del Señor. Quizás no tienen cargos importantes dentro de la iglesia y mucho menos dentro de la sociedad. Quisiéramos, ¿no? Quisiéramos como líderes, como pastores, como cristianos, que nuestros hijos representen a la iglesia del Señor en medio de la sociedad. Quisiéramos tener un alcalde, quisiéramos tener un presidente regional o presidente nacional que sea cristiano. Y aún quisiéramos tener un congreso lleno de cristianos. Pero para eso tenemos que formar a nuestros hijos desde casa. Tenemos el ejemplo de Abraham, el padre de los fieles y el amigo de Dios. Allí en el libro de Génesis, el capítulo 18, versículo 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí el patriarca Abraham es elogiado por instruir a sus hijos y siervos, que es el deber más importante, enseñarles el camino del Señor, cosa que muchos hemos dejado. A veces pensamos que solamente llevarlos a un culto es suficiente, o hemos pensado que enviándolos cada domingo a la iglesia es suficiente, pero hay mucho más que eso. En casa, ¿cuándo te han visto orar? ¿Cuándo te han visto cantar? ¿Cuándo te han visto adorar a Dios en familia? Este pasaje nos hace ver de que Abraham tenía toda la autoridad para instruir a sus hijos. Y es por eso que Dios lo escogió, porque había un testimonio empezando desde su familia. Amados hermanos, sabemos de que Dios sabía muy bien que Abraham usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir los deberes relacionados con la devoción a Dios. Abraham, donde él hacía su campamento, siempre levantaba un altar, y el altar era una señal o recordatorio, en primer lugar, de lo que Dios nos ha dicho. En segundo lugar, de lo que Dios nos ha perdonado. En tercer lugar, de lo que Dios nos ha prometido o entregado. Abraham siempre construía altares con regularidad. Y si es que no hubiera construido estos altares,
De hecho, que Abraham no hubiera podido sobrevivir espiritualmente sin la renovación de su amor hacia Dios y de su lealtad hacia Dios. En el altar, cuando uno levanta un altar, es para orar y para adorarlo. Y cuando hablamos de orar, es que tenemos que dirigirnos mentalmente o de palabra a nuestro Dios. Y cuando se habla de adorar, es que reverenciamos y rendimos culto a aquel que es divino y para nosotros nuestro único Dios. En segundo lugar, el altar se levantaba para recordar la promesa de Dios. Abraham quería recordar siempre de que lo que Dios le ha prometido tenía que cumplirlo. Sabemos de que Dios no se olvida de nada, pero Dios quiere que estemos haciendo recordar. Entonces, Abraham es un gran ejemplo para cada uno de nosotros como padre de familia, para poder enseñarnos el deber y la responsabilidad de poder levantar altares en nuestros hogares. Tenemos el otro gran ejemplo también, el ejemplo de Job. En Job, capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días y los santificaba. Qué gran responsabilidad de Job. Podemos ver de que a pesar de que Job era un hombre muy rico y como persona que tenía tantas cosas, tenía su grande hacienda, a pesar de todo esto, de sus riquezas, pero no se olvidaba de sus hijos. Siempre, cada mañana, cada día buscaba un tiempo para poder santificar a sus hijos, para poder orar por sus hijos. Y qué bueno sería que los padres también hoy en día se levantaran cada día, dediquen ese espacio para cada uno de sus hijos, aún de orar nombre por cada uno de ellos. Pero los padres se han olvidado. Siempre promovemos eventos muy bonitos. Los líderes promueven eventos tan grandes, pero nunca promueven un evento con su familia para poder orar y adorar a Dios. Aquí Job mostró una gran preocupación por el bienestar de sus hijos. En la actualidad, nosotros debemos de tener el mismo interés, y no solamente de orar por ellos, sino también de predicarles la palabra. Y no solamente que sea en la parte teórica, no solamente con palabras, sino que nuestros ejemplos van a hablar mucho más que nuestras palabras. A veces quizás podemos predicar bonito, en la iglesia tenemos un comportamiento y en casa tenemos otro, de tal manera que muchos hijos desertan de la iglesia. Muchos hijos de cristianos ya no quieren estar en las congregaciones. Es que no les enseñamos las cosas del Señor. No levantamos altares en nuestras casas. En cada hogar debe haber por lo menos una Biblia en el centro de tu sala o en un costado de tu sala. Muchas veces llenamos de tantos objetos, de fotografías que nos hacen recordar eventos muy bonitos, pero casi nada hay que nos haga recordar del amor de Dios. Abraham recordaba lo que Dios le había prometido. Abraham levantaba un altar para agradecer a Dios por lo que le había prometido. ¿Y por qué no levantar altares también nosotros en nuestros hogares? Para decirle a nuestros hijos de que lo que tenemos es por la mano del Señor. De lo que ellos han logrado en la vida, si son profesionales o empresarios o tienen tantas cosas materiales, ¿por qué no decirle que eso lo han logrado con la ayuda del Señor? Lamentablemente se están olvidando. Si los padres se olvidaron de hacerles recordar, los hijos se olvidaron de manera total. Nuestros hijos tienen que vernos
doblando rodillas en nuestra casa, orando, agradeciendo al Señor. Nuestros hijos tienen que ser inculcados de manera práctica. No será necesario de llevarlos a la fuerza a la congregación, no será necesario que los obliguemos a orar, pero ellos imitarán lo que nosotros hacemos. Amados hermanos, aún es tiempo de considerar este asunto, de levantar altares en nuestros hogares. Tenemos el ejemplo de Daniel, un hombre ya por su mayoría de edad, que había pasado como 70 años ya en Babilonia, pero él cada vez oraba, cada día 3 veces. Entonces vemos de que todo ese hábito que se había formado en él, lo había conseguido desde su niñez, lo había conseguido en la etapa de su juventud, y no dejaba de adorar. Levantó su altar allí en esa habitación a solas, y cada día oraba. El nombre de Dios era exaltado, era glorificado, a pesar que estaba lejos de su nación. Entonces, qué gran ejemplo de estos hombres, que ellos pudieron hacer realidad lo que les enseñaron desde niños. En el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 15 nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algo determinante en estas palabras de Josué. Nadie puede estar seguro de que su generación iba a seguir sirviendo al Señor, pero él estaba seguro porque desde niño él mismo había sido ejemplo para sus hijos, para sus generaciones. Vemos aquí a Josué tan determinante, que delante de los príncipes, delante de los oficiales, de los militares que estaban allí, y delante de su familia, él a punto de morir, estaba diciéndoles de que ellos pueden escoger a quién van a servir, pero yo y mi casa, yo, mi familia, yo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, serviremos a Jehová. Aquí podemos ver de que quizás muchas parejas no tienen hijos. Quizás muchos pueden tener hijos pequeños. Algunos ya encontraron al Señor cuando fueron mayores. Pero las nuevas parejas tienen que entender de que la preocupación debe ser, aún teniendo como fetos a nuestros hijos, hablándoles de la palabra del Señor. Porque Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros tratemos de cuidarnos en todo lo posible en la parte espiritual. Y aquí podemos decir que no nos libramos ni los abuelos, porque la palabra de Dios dice: y esto les dirás, les hablarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Tenemos gran responsabilidad. En muchos hogares nuestros nietos no tienen padres cristianos, y los abuelos tenemos que tomar la responsabilidad de poder instruirlos en la palabra del Señor. Josué no pudo dejarlos una mejor herencia, que era el servir a Dios. Es verdad, muchos dicen una carrera profesional es la mejor herencia. Otros dicen, bueno, el dejarle propiedades, el dejarle las empresas, el dejarles el dinero es una gran herencia. Esto es verdad, pero más importante es que nuestros hijos lleguen a ser salvados, lleguen a ser instruidos con la palabra del Señor. Y Proverbios dice: no, instruye al niño en su camino, para que cuando él sea anciano, sea viejo, no se pierda. La determinación de Josué fue tan importante que sirve de ejemplo para cada uno de nosotros. Quizás en medio de todo lo que tengamos, sea poco, sea mucho, pero un hogar
en donde el nombre de Dios es adorado, en donde el nombre de Dios es recordado por nuestros hijos, por las bendiciones que recibimos, tiene mucha bendición. A través del tiempo, en el Nuevo Testamento podemos encontrar el ejemplo de Timoteo. En 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué mejor herencia que había recibido Timoteo. Timoteo fue instruido en un hogar en donde su padre era un griego pagano, pero su madre y la abuela, quienes se encargaron de instruirle en el camino del Señor. Y esto nos habla de que no a cualquiera se le puede escoger para que sea un líder o una persona importante en la iglesia del Señor, o un pastor al menos. Timoteo fue llamado para ser un pastor, y Pablo lo escogió para eso, porque él sabía que Timoteo no era cualquier joven para estar al frente de una congregación. Sabía de que su abuela Loida había influido en él y que su madre Eunice también había influido en él. Por lo tanto, el liderazgo estaba asegurado. La palabra de Dios escogió a muchos hombres aún estando en el vientre de su madre. Y nos sigue haciendo recordar a nosotros, porque a los padres cristianos Dios nos ha confiado que nuestros hijos nazcan en un hogar cristiano, pero no solamente que nazcan en un hogar cristiano, sino que también sean instruidos en la palabra del Señor. La palabra del Señor influyó en la vida de Timoteo de tal manera que Pablo le hacía recordar. En 2 de Timoteo 3:15 le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era judío por parte de su madre. Su padre, como siempre autoritario, como todo griego, no tenía quizás Timoteo esa facilidad, esa oportunidad que ahora tenemos muchos hijos, de que nuestros padres nos dejen ir a las congregaciones. Los tiempos de Timoteo eran difíciles, pero allí estaba la madre para poder instruir a este gran hombre, a este pastor en la iglesia de Éfeso. La palabra del Señor nos sigue instruyendo hasta estos tiempos. No tenemos por qué vivir quejándonos si nuestros hijos son instruidos desde pequeños. Muchas veces solamente vemos a padres solos en los templos. Yo quiero preguntarles en esta tarde: ¿y dónde están sus hijos? Y si es que están con sus hijos en los templos, pero casi nadie se ha comprometido con la obra del Señor. A veces tienen allí cargos que lo hacen a medio cumplir. A veces ni ellos mismos están instruidos para poder respetar a sus líderes, a sus pastores. Hay muchos hijos rebeldes y son hijos de cristianos, y esto da mucha pena, ¿verdad? Hago un llamado a todos los padres, a todos los hogares cristianos que decimos en verdad que servimos al Señor. Levantemos altares en nuestros hogares. Un altar es para hacernos recordar de lo que Dios nos ha bendecido. Es para agradecer a Dios por lo que ya tenemos. Es para recordarle de lo que Él nos ha prometido, y aunque Él no se olvida, pero Dios quiere escucharnos cada día. Dios quiere que le estemos hablando cada día. Entonces es así la forma en que nosotros vamos a salvar a nuestras generaciones. Dios está tan preocupado en esta última generación. Hablamos de muchos eventos. Hablamos de que puede haber un gran avivamiento. Hablamos de que Dios está preparando una generación que se va a levantar. Aún escuchado aquí en Cajamarca, en nuestro país, y puede ser tantas promesas.
Pero yo veo que esto no se va a hacer realidad si es que los padres no comenzamos a formar a esa nueva generación de acuerdo a la palabra del Señor. Amados hermanos, cuando nosotros decimos, ¿por qué debemos levantar un tiempo devocional en nuestros hogares? Y a veces lo vemos tan difícil, y a veces no pensamos de que cuando nos ven a nosotros allí en el hogar, muchos pensamos que los hijos se van a burlar, o de lo que la familia puede burlarse de nosotros. Pero en el hogar tiene la autoridad de levantar su altar y de hacer su devocional. Es el cabeza del hogar, es la familia, es la esposa si no está el esposo, y nuestros hijos estarán allí para unirse en esos cultos. Ya no dejemos que solamente los templos sea el lugar en donde van nuestros hijos. Ya no solamente dejemos que la escuela dominical sea reunión para ellos y para instruirlos. Y aún todavía algunos padres cristianos tienen la osadía de echar la culpa del mal comportamiento de los hijos a los pastores, a los líderes, a los maestros de escuela dominical, cuando a veces todo comienza por casa. Un devocional en un hogar no es nada difícil de hacerlo. Hagamos nuestros cultos con nuestra familia. Hagamos entonando no un himno entero. Nuestros pequeños no captan un himno entero. Nuestros pequeños no oran como nosotros. Y hay algunos cristianos, miren, yo digo, quizás en medio de su ignorancia, quieren que los niños oren igual como nosotros. El tiempo que nosotros oramos, 1 hora, 1 hora y media. Y eso cansa a nuestros pequeños. Hay maneras correctas de hacer nuestros devocionales en nuestra casa. Podemos predicar de la palabra. Nuestros niños pueden hablar de la palabra. Y qué bien que se desenvuelven ahora en casa. Qué bien que aprenden un texto de la palabra del Señor. Ellos, si nosotros los instruimos en casa, irán al templo para complementar lo que les enseñamos. Pero qué bueno es de que los padres se comprometan para poder seguir salvando a esta generación que se está perdiendo prácticamente. La mejor herencia que podemos dejar en ellos es la palabra del Señor introducidas en sus vidas. Amados hermanos, levantemos altares. No es nada difícil. Quizás las ocupaciones nos quitan, pero vemos de que aún David, siendo rey, aún después de haber trasladado el arca, él volvió a su casa, dice la palabra del Señor, para bendecir a su familia. Él nunca dejó, Job nunca dejó que sus ocupaciones en su riqueza perdiera o dejara de orar por cada uno de sus hijos. Muchas veces estamos ocupados tanto en las cosas materiales, ¿verdad? Muchas veces decimos no tenemos tiempo. Ahora son los hijos quienes van a los hogares. Cuando trabajamos con niños, vemos que los niños llevan a los padres ya al templo. La mayoría de niños son inconversos. Entonces podemos ver de que los niños son los que atraen ahora a los padres. Los padres están involucrados en sus asuntos, están olvidando a sus hijos. Aún en sus mismos hogares ya los han olvidado también. Pareciera de que no tuvieran hijos y solamente se involucran en las cosas materiales. Es por eso que en nuestras congregaciones ya no vemos a los jóvenes de hace muchos años. Y algunos dicen, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó con todo esto? Siempre he visto a través de estos años tantas conferencias para jóvenes, tantas conferencias hablando de temas sobre noviazgo, sobre enamoramiento, pero mientras más temas ha habido acerca de este asunto, ha habido más caídas en la tentación, más caídas en fornicación, en adulterio. Miren, quiere decir que todo esto tiene que fundamentarse
en casa. La mejor instrucción que podemos darle a nuestros niños es en casa. ¿Quién va a defender a nuestros pequeños cuando en su centro de estudios les están promoviendo para que ellos puedan aceptar las diferentes ideas que muchas veces aún los gobiernos y a nivel mundial se está propagando todo esto, de que si quieren ser varones, que lo sean, y si quieren ser mujeres también pueden cambiar? Entonces todos estos pensamientos ya no podemos confiar ni aún en los centros de estudios, porque los centros de estudios ya no son los centros de antes, en donde los niños querían estar allí. Un niño de la década del 60, 70, 80 podía decir: mi escuela, mi colegio es como mi segundo hogar. Para sus maestros podían decir: ellos son como mis padres. Pero ahora lamentablemente no podemos decir nada de eso. Nuestros hijos se están formando no como la palabra del Señor nos dice. Los padres tienen temor de criar a sus hijos de acuerdo a la palabra. Siempre están buscando de libros, de revistas, de consejos. Y muchos hablan de eso, son temas muy bonitos. Pero casi nadie habla de la educación a nuestros hijos de acuerdo a la palabra del Señor. Por lo tanto, hay temor ya de criar hijos rectos, de criar hijos formados con valores de acuerdo a la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría para poder educar a nuestros niños, los abuelos a nuestros nietos, hasta nuestra tercera y cuarta generación, si es que lo tengamos. Pero levantemos altares en nuestros hogares. No necesitas ser preparado en un centro teológico, no necesitas saber tanto de teología. Si eres un cristiano que tiene 10, 20, 30, 40 años en el camino del Señor, me supongo que ya eres un teólogo para poder enseñar a tus hijos, a tus nietos en el camino del Señor. Seamos de ayuda, seamos material para edificar a nuestras congregaciones. Nuestras congregaciones necesitan familias fuertes. Cuando te vean llegando al templo con tu esposa, con tus niños, eso le va a agradar al Señor. Una iglesia fuerte es formada por familias fuertes. Las familias se están debilitando, no por causa de los líderes, no por causa quizás de lo que pueda suceder en cada congregación, sino porque nosotros mismos nos hemos descuidado. Padres que no oran, padres que no asisten a la casa del Señor, pero que solamente están para decir a sus hijos que vayan al templo, cuando la responsabilidad de los adultos es de que nosotros podamos también ir juntamente con ellos. Quiero dejar esta palabra, esta reflexión en todos los que nos han estado escuchando y nos están viendo, porque es necesario meditar. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con la herencia que Dios nos ha dado? Pidámosle sabiduría. Dios está presto para poder ayudarnos en este tiempo que tanto lo necesitamos. Quisiera orar en estos momentos por todas las familias y por todas las generaciones que hay en cada familia. Eterno Padre, gracias porque tú nos has permitido compartir esta reflexión. Pero en esta tarde quiero orar, Señor, por las familias que han descuidado su deber, su responsabilidad de ser sacerdotes en sus hogares. Amado Dios, te pido que nos dé sabiduría para poder inculcarles, para poder buscar la forma de cómo llegar a nuestros pequeños. Nuestros pequeños necesitan de una palabra. Nuestros pequeños necesitan orar, aprender, pero lo harán cuando nosotros también oremos. Que nuestros hijos creerán en ti, tendrán fe en ti, cuando vean que sus padres experimentan milagros en sus vidas. Nuestros hijos recurrirán a ti, amado Dios,
cuando vean que sus padres recurren a ti, cuando vean sus necesidades que han sido suplidas, cuando vean que sus enfermedades han sido quitadas de sus cuerpos, cuando vean que sus problemas han sido solucionados. Hay niños que están esperando una palabra. Hay niños que están esperando un abrazo, Señor, de sus padres, pero no lo están encontrando. Hay muchos niños, hijos de cristianos, que necesitan, Señor, un abrazo, necesitan una palabra de amor, pero no lo están encontrando en sus hogares. Es lamentable, Señor, que hijos de cristianos tengan que ser ayudados por líderes de las iglesias, por maestros de sus congregaciones, porque no tienen a quien acudir. Amado Dios, guarda a esta generación de pequeños, de adolescentes, guárdalos de todos los peligros, que se levanten hombres y mujeres, que caminen juntamente con ellos, que no los dejen solos, Señor. Oro por padres responsables, que más que todo, Señor, puedan dejarles la mejor herencia, la salvación para sus vidas, las palabras que tú, Señor, nos has dicho. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el que no naciere, el que no fuere como un niño, no podrá ver el reino de Dios. Gracias por poner como ejemplo a los niños. Gracias porque con el fiambre, con la comida de un adolescente, Señor, tú alimentaste a más de 5,000 personas. Gracias porque los niños se levantaron para poder alabarte, y de la boca de los niños tú fundaste la alabanza. Tú fundaste, Señor, la alabanza tan genuina, y eso es fortaleza para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad. He dejado tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.